Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y en esta clase les voy a explicar con palabras sencillas qué es el pH. Vamos a hacer algunas cuentas y además les voy a explicar cómo hacer esos cálculos en la calculadora. Así que espero que les sirva. El pH es una escala que va entre 0 y 14. Y ustedes se preguntarán, ¿qué nos indica esta escala? Esta escala nos indica la concentración de protones de una solución. ¿Sí? La concentración de hidrógenos positivos que tiene una solución. Eso nos indica esta escala. Pero lo hace de manera inversa. Eso quiere decir que a valores más chicos de esta escala, las concentraciones de protones van a ser muy grandes. Y a valores más grandes de esta escala, la concentración de protones va a ser más chiquita. ¿Sí? Por eso es una escala inversa, porque a valores chiquitos de la escala tengo muchos protones y a valores grandes de la escala tengo poquitos protones. Además, el pH nos permite decir si una solución es ácida, básica o neutra. Una solución que nos da un pH, o encontramos que la solución tiene un pH de entre 0 y 7, tenemos una solución ácida. Si el pH está entre 7 y 14, tenemos una solución básica. Y si el pH es igual a 7, tenemos una solución neutra. Lo que les voy a contar a continuación es algo que van a entender mejor si ven el video de disociación del agua, pero igual lo van a entender. Cuando tenemos una solución acuosa, ¿sí?, que tiene agua o que está hecha en su mayoría de agua, cuando tenemos una solución acuosa, la concentración de protones siempre está balanceada con la concentración de oxidrilos. Se complementa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mucha cantidad de protones, voy a tener poquita cantidad de oxidrilos. Y si tengo poquita cantidad de protones, voy a tener mucha cantidad de oxidrilos. Se balancean, ¿sí? Y como les dije antes, cuando tenemos valores chiquitos de la escala de pH, tenemos mucha cantidad de protones. Por lo tanto, cuando tenemos mucha cantidad de protones, vamos a tener poquita cantidad de oxidrilos. Es por eso que, en este caso, de una solución ácida, tenemos que la concentración, o sabemos que la concentración de protones va a ser mayor que la concentración de oxidrilos. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que les digo, porque se balancean siempre en soluciones acuosas las concentraciones de protones y las de oxidrilos. Si tengo muchos protones, como es el caso de una solución ácida, voy a tener menos cantidad de oxidrilos. Por lo tanto, la concentración de protones, como dice ahí la diapositiva, va a ser mayor que la concentración de oxidrilos. Pero recuerden que en el caso de tener un pH básico, tengo poquitos protones. Entonces, ¿qué va a pasar con los oxidrilos? Voy a tener muchos oxidrilos. Es por eso que podemos decir que cuando tenemos una solución básica, la concentración de protones va a ser menor que la concentración de oxidrilos. Tengo menos cantidad de protones que de oxidrilos. ¿Está bien? ¿Y qué piensan que pasa cuando el pH es neutro? Cuando el pH es neutro, tenemos la misma concentración de protones que de oxidrilos. ¿Sí? La misma cantidad de protones que de oxidrilos en la solución. Ahora, un ejemplo de una solución a pH neutro es el agua pura. El agua pura tiene un pH de 7 y, por lo tanto, tiene la misma concentración de protones que de oxidrilos, las mismas cantidades de protones que de oxidrilos. Esa es el agua pura. Ahora, ¿cómo se calcula todos estos numeritos? ¿Cómo se sacan estos numeritos? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo encuentro los numeritos de la escala? Para calcular el pH, lo que tenemos que hacer es esta cuenta que está ahí abajo, que es igual a menos el logaritmo, ¿sí?, menos el logaritmo de la concentración de protones. Siempre utilizando la concentración de protones en molar. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver un ejemplo para entender mejor este concepto de pH. Imagínense que yo tengo inicialmente una solución, no mentira, tengo agua pura, tengo agua sola, ¿sí? Agua pura. ¿Se acuerdan que el agua pura tenía un pH igual a 7 y tiene la misma cantidad de protones que de oxidrilos? ¿Se acuerdan? Imagínense que a esa agua pura yo le pongo un ácido, ¿sí? Le agrego un ácido. Un ácido es un compuesto que tiene la capacidad de liberar protones en la solución acuosa, o sea, de su estructura suelta protones. Este es un ácido. La estructura del ácido es esa, y cuando yo lo coloco en agua, lo que va a hacer es liberar protones en el agua. Libera protones en el agua. Entonces, yo tenía el agua pura, que tiene la misma cantidad de
protones que de oxidrilos, pero ahí le puse un ácido. Ese ácido fue al agua a liberar protones, empezó a liberar protones, esos hidrógenos positivos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya no voy a tener la misma cantidad de protones que de oxidrilos. ¿Qué pasó acá? Puse un ácido y ese ácido empezó a liberar protones, por lo tanto empezó a aumentar la cantidad de protones. Entonces fíjense qué pasa con el pH. Cuando aumenta la cantidad de protones, el pH disminuye. O sea que desde 7 pasé a valores más chiquitos del pH porque aumentaron la cantidad, la concentración de protones en esa solución, ahora una solución de agua con el ácido. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a aprender a calcular el pH a partir de la concentración de protones. Para eso, la fórmula que vamos a utilizar es la que les dije en la diapositiva anterior. Menos logaritmo de la concentración de protones. Siempre que la concentración de protones tiene que estar en molar. Está bien, siempre la concentración de protones tiene que estar en molar. Imagínense que tenemos esta concentración. 10 a la menos 4 molar, que es un numerito muy chiquito. ¿Cómo hacemos la cuenta? Bueno, tengo que hacer la cuenta del menos el logaritmo por la concentración de protones, que ahora es 10 a la menos 4 molar. ¿Sí? Entonces, menos el logaritmo de 10 a la menos 4 sería la cuentita que tengo que hacer. Pero, ¿cómo hacemos esta cuentita en la calculadora? Esa es la pregunta principal. Bueno, primero tenemos que poner menos logaritmo. Para eso apretamos el menos en la calculadora y después apretamos el logaritmo. Ya pusimos menos logaritmo. Ahora lo que nos falta poner es la concentración de protones, ¿sí? Entre paréntesis. Para eso abro paréntesis. Fíjense que los paréntesis están acá en las calculadoras, ¿sí? Se encuentran acá. Abro paréntesis y ahora tengo que poner la concentración, 10 a la menos 4. ¿Cómo se pone el 10 a la menos 4 en la calculadora? Esta es notación científica. ¿Cómo pongo este numerito, 10 a la menos 4 en la calculadora? Bueno, lo vamos a poner en dos partes. Primero el 10. Para poner el 10 tengo que apretar exp. Entonces aprieto exp, que es el botoncito que está acá abajo, ¿sí? Entonces ya puse el 10. ¿Y ahora qué me falta? Poner menos 4. Bueno, pongo menos 4 directamente. Aprieto el menos y aprieto el 4. Cierro paréntesis, aprieto igual y eso me va a dar el resultado de el pH cuando la concentración de protones es 10 a la menos 4. En ese caso, cuando la concentración de protones es 10 a la menos 4, el pH es 4. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer un ejemplo con un numerito un poquito más complejo, que es 3,5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Tengo otra concentración diferente de protones en esta solución. Bueno, nuevamente tengo que poner primero el menos logaritmo, aprieto el menos, aprieto el logaritmo, abro paréntesis y ahora tengo que poner este numerito, 3,5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Tengo que poner este numerito ahí en el paréntesis, que este numerito es la concentración de protones. ¿Cómo lo pongo? Primero pongo el 3,5, así que aprieto el 3,5. ¿Está bien? Ahora, tengo que poner el 10 a la menos 3. Para eso, directamente, aprieto exp, porque ahí ya me está poniendo el 10, ¿sí? Y ahora el menos 3. Aprieto menos y aprieto el 3. Entonces, ya de esa manera cierro paréntesis y tengo escrita en la calculadora la concentración de protones, que era 3,5 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Directamente se pone el exp para poner el por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Directamente pongo el exp. De esta manera aprieto igual y me va a dar el valor del pH cuando tengo esta concentración de protones en la solución. Ahora, vamos a ver otros ejemplos y formas diferentes de calcular el pH. Ahora, imagínense que a ustedes le dicen, bueno, calcular el pH y solamente le dan la concentración de oxidrilos de la solución. Y ustedes dicen, no se puede calcular el pH, porque para calcular el pH necesito la concentración de protones. Entonces, ahora yo les voy a explicar cómo podemos calcular el pH a partir de tener solamente la concentración de oxidrilos. Y esto también es resultado de este balance que hay entre los protones y los oxidrilos, ¿sí? Igual que como nosotros calculábamos el pH, podemos calcular el pOH. El pOH se calcularía como menos el logaritmo, ¿sí?, de la concentración de oxidrilos. Entonces, si a mí me dan un valor de concentración de oxidrilos, yo puedo calcular el pOH.
Y ahora, gracias a esta ecuación que yo les muestro acá, que dice que el pH más el pOH es igual a 14, ustedes teniendo el valor del pOH pueden calcular el pH. Por ejemplo, imagínense que el pOH nos dio 4. ¿Sí? Hicimos la cuentita con la calculadora, nos dio 4. Entonces yo sé que el pH más 4 me tiene que dar 14. ¿Cuánto vale el pH? Y en ese caso el pH vale 10. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a partir de calcular el pOH yo puedo encontrar el pH gracias a esta fórmula, ¿sí? Que dice que el pH más el pOH es igual a 14. Ahora imagínense que el pOH es 8. Bueno, ¿cuánto tiene que valer el pH para que sumado el pH más 8 me dé 14? Tiene que valer 6. Entonces, fíjense cómo, a partir de la concentración de oxidrilo, yo calculé el pOH, o puedo calcular el pOH, y una vez que encuentro el pOH, puedo utilizar esta fórmula para encontrar el pH. Para resumir, vamos a ver las formas de calcular el pH que vimos en esta clase. Si tengo la concentración de protones, puedo calcular directamente el pH utilizando la fórmula que vimos inicialmente, que es menos logaritmo por la concentración de protones. Lo que tengo que hacer ahí es reemplazar la concentración de protones y hacer la cuentita. Ahora, ¿qué pasa si tengo la concentración de oxidrilo inicialmente y necesito calcular el pH? Lo primero que hago es calcular el pOH con la fórmula menos logaritmo por la concentración de oxidrilos y después utilizo la otra fórmula que es pH más pOH igual a 14 para encontrar de esa manera el pH.